Bienvenidos al canal de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de análisis de estabilidad de un muro de contención por el método Mononovio-Cabe. ¿En qué consiste este método? Consiste en evaluar las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre los muros de contención. Es decir, se va a evaluar todas las fuerzas que interactúan en nuestro muro con la finalidad de conocer si nuestro muro cumple con el análisis de estabilidad y seguridad. Comenzamos. Para la solución de este ejercicio vamos a trabajar con el Excel. Se va a crear una plantilla y esta va a estar disponible en la descripción del video para que puedas descargarlo. Si quieres ver más contenido de Ingeniería Civil, no olvides darle un like a este video y suscribirte a nuestro canal. Muy bien, el primer paso es realizar la división geométrica. ¿En qué consiste? Voy a dividir geométricamente el muro de contención con la finalidad de que el cálculo de pesos y de volúmenes sea mucho más sencillo. En este caso, al muro de contención yo lo estoy dividiendo en 3 rectángulos y en un triángulo. Y el peso que ejerce el suelo en el muro de contención está dividido por 2 rectángulos y 2 triángulos, ¿no? Recuerda que lo estoy enumerando respectivamente para que sea mucho más sencillo identificar con qué figura estoy trabajando. Entonces vamos a ver cómo calculamos el peso, las dimensiones, el brazo palanca y los momentos. Muy bien, entonces acá yo ya tengo la división geométrica hecha, así que vamos a calcular las dimensiones de la figura 1. La figura 1 viene a ser un rectángulo. Entonces, primero yo calculo el área, lo multiplico por la profundidad, ahí obtendría el volumen. Entonces, el área de este rectángulo viene a ser primero la base, 0.3. Lo voy a multiplicar por la altura, que es 2.8. Y lo multiplico por 1, que vendría a ser la profundidad. Generalmente es la unidad en muros de contención, ¿sí? 1 la profundidad. Entonces obtengo una dimensión de 0.84. El peso me sale automáticamente ya que es la multiplicación del volumen con el peso específico del concreto. Y el brazo palanca tengo que calcularlo. A ver, ¿cómo lo calculo? Tengo que trazar una distancia del centroide más o menos al punto de giro, que vendría a ser el punto rojo. Entonces, más o menos esa distancia vendría a ser el brazo palanca, ¿sí? Este vendría a ser el punto de giro, el punto donde vamos a analizar los momentos. Entonces, para determinar esa distancia, yo tengo que hacer uso de estas dos figuras, ¿sí? Si estoy trabajando con un rectángulo, el centroide se ubica más o menos a la mitad del punto. Entonces, si la base es 0.3, si yo lo divido entre 2, sería 0.15. Sin embargo, tengo que sumarle esta distancia de aquí para llegar al punto rojo, ¿no es cierto? Entonces sería 0.15 más esta distancia que vendría a ser 0.6, o sea, sería 0.75. Esta distancia sería 0.75, es decir, que desde este punto a mi punto de giro vendría a ser 0.75 metros. Entonces ya lo tengo hecho o ya tengo el valor para la figura 1. De igual manera vamos a hacer para la figura número 2. Para la figura número 2 el mismo procedimiento. ¿Cómo sería? Calcular el área, multiplicarlo por la profundidad y automáticamente tengo el peso y calculamos el brazo palanca. Ya la figura 2 observo y yo veo que es un triángulo. Entonces sería base por altura entre 2 por la profundidad. Ya la base cuánto mide. Si esto es 0.7 y esto es 0.3, la base sería la resta, ¿no? 0.4. Lo multiplico. ¿Cuánto vale la altura? Sería desde este punto a este punto, sería 2.8. Por 0.5, ya que dividirlo entre 2 es lo mismo que decir por 0.5, y lo multiplico por 1. Ahí obtengo el volumen de la figura 2. El peso, ¿cómo sale? La multiplicación del volumen por el peso específico del concreto. Y el brazo palanca de la misma manera lo calculo. Entonces yo tendría que trazar una distancia más o menos de este punto al punto de giro, ¿no? Que es perpendicular, recuerda. Entonces, de esta distancia a este punto de giro yo tengo que sumar esta distancia que es 0.6 más esta distancia que vendría a ser 0.3 más esta pequeña distancia, ¿ya? ¿Cómo hallo esa pequeña distancia? Con esta
con esta figurita, a mí me indica que la distancia del centroide a la base es h tercios. Entonces, yo tendría que calcular esta distancia, ¿no es cierto? Que es 0.7 menos 0.3, 0.4. Ya que obtengo esta altura que es 0.4, yo lo voy a dividir entre 3. Entonces sería 0.4 entre 3. Eso es 0.133. Ya, pero a ese valor le tengo que sumar esta distancia y esta distancia. Para que se entienda mucho mejor, lo voy a hacer así, de la siguiente manera. Esta distancia vale 0.133. Entonces vamos a anotarlo acá. 0.133. Pero yo le tengo que sumar esta distancia de acá, que vendría a ser 0.3. Por último, le tengo que sumar esta distancia, que vendría a ser 0.6. Entonces, esa suma, el valor que me va a dar, viene a ser el brazo palanca. Entonces sería 0.133 más 0.9. Entonces le sumo 0.9 y eso me sale a mí 1.033 periódico puro. Ya, entonces automáticamente me sale el momento, que es nada menos que la multiplicación del peso por el brazo. Que en este caso sería, el peso me salió 1344 y el brazo palanca 1.03. Por último, vamos a hacer de la figura número 3, que sería un rectángulo. Esto no es nada menos que lo mismo, ¿no? El área por la profundidad. La base, ¿cuánto mide? 0.6 más 0.7 más 0.5. Eso me sale 1.8. Ya lo voy a multiplicar por la altura, que sería 0.6. Y la profundidad, que es 1 metro. Automáticamente me sale el peso, que es 840. Perdón, que es 2592. Y el brazo palanca sería de la misma manera, ¿no es cierto? Sería nada menos que trazar la distancia del centroide al punto de giro. Entonces, esta distancia vendría a ser la suma, en este caso, de 0.6 más 0.7 más 0.5, dividirlo entre 2. Entonces, ¿cuánto me sale eso? ¿Cuánto es 0.6 más 0.7 más 0.5 entre 2? Eso me sale 0.9. Es decir, que el brazo palanca mide 0.9. Entonces, ya tengo el brazo palanca. Y obtenemos el momento, que es 2332.8. Entonces, de igual manera, ustedes van a calcular para la figura número 5, 6, 7, 8. Sin embargo, para el peso ya no lo van a multiplicar por el peso específico del concreto, porque tanto la figura 5, 6, 7 y 8 ya están fuera del muro de contención, o sea, ahora pertenecen al suelo. Entonces lo multiplican por el peso específico del suelo seco. Solamente cambia ese valor. En vez de multiplicarlo por el peso específico del concreto, lo multiplican por el peso específico del suelo seco. Y listo. Así obtendrían los valores de los pesos y de los momentos. Ahora vamos a pasar al paso número 3, que es elegir el caso de permeabilidad. En este caso, nosotros estamos trabajando con arena limosa por nuestros datos. Entonces nos dirigimos a la tabla y observamos. Entonces veo que acá tengo arena fina y arena limosa. Trabaja con una densidad aparente de 2.16 y una densidad sumergida de 1.28. Entonces, como me dice que es 1.28 toneladas metro cúbico, yo estoy trabajando en kilogramos. Entonces lo voy a multiplicar por 1000 para obtener en kilogramos por metro cúbico. Sería 1280. Ya, con esta densidad sumergida yo voy a calcular el empuje activo y también voy a calcular el empuje pasivo. Para eso me sirve la densidad sumergida. Entonces, ¿por qué yo uso la densidad sumergida? Porque en este ejercicio yo puedo observar que hay un nivel freático, es decir, en este suelo existen infiltraciones de agua por medio de la lluvia o por medio de riegos, que va a crear un volumen de agua. Entonces, este volumen de agua va a permitir que exista un empuje del agua a este muro de contención. ¿Cuál es el objetivo? Este empuje va a voltear el muro. Entonces, por eso yo trabajo con el peso específico sumergido, porque ya observo que hay un nivel freático, o sea, que existe agua. Si no existiese agua, yo trabajo con la densidad, con la densidad aparente. Sin embargo, como hay agua, yo voy a trabajar con la densidad sumergida. Muy bien, entonces, en este caso,
como ya tengo la densidad sumergida, que es 1280, voy a hallar el cálculo de los ángulos. Muy bien, para el paso número 4 nos pide calcular los ángulos. Para ello voy a utilizar el método de Coulomb, que básicamente me va a calcular el empuje activo y el empuje pasivo. Es necesario conocer los ángulos. Para ello yo tengo el ángulo de phi, que viene a ser el coeficiente de fricción interna del suelo. Este ángulo viene a ser por dato 27 grados. El ángulo beta viene a ser el ángulo que forma la superficie del suelo con la horizontal. Entonces acá tendría la superficie del suelo, aquí tengo la horizontal y el ángulo que forma es 7 grados. Lo introduzco, también es dato. Delta viene a ser la división entre 2 de phi, que en este caso sería 27 entre 2, 13.5. Y θ viene a ser el ángulo que forma la pared interior del muro con la vertical. ¿Ya? Entonces, el ángulo que forma la pared interior del muro con la vertical viene a ser este ángulo que estoy señalando. Y lo puedo determinar trigonométricamente, como con el arco tangente de 0.4 entre 2.8. Entonces, al resolver eso, me sale a mí, yo observo que es arco tangente de 0.4 entre 2.8, lo introducimos en la calculadora y eso me sale a mí 8.13. Entonces, este valor lo vamos a introducir en el Excel, que sería 8.13. Y automáticamente me sale el coeficiente del empuje activo con la fórmula que tenemos en pantalla, que es 0.44. Ahora, el empuje activo, que viene a ser la fuerza, la voy a hallar de la siguiente manera, con la fórmula que tenemos aquí, que sería 1/2 por el coeficiente, que lo acabamos de hallar, por la densidad sumergida y la altura al cuadrado. La densidad sumergida habíamos dicho que es 1280, el coeficiente lo acabo de hallar, y la altura en este caso vendría a ser la siguiente. Voy a trazar la altura en este caso. Para la zona activa siempre se toma desde este punto, ¿ya? Sin considerar la altura del dentón. Entonces, la altura desde este punto hasta el punto superior vendría a ser la suma de 0.6, 0.6 más 1 más 1.8. Eso me sale a mí 3.4. Entonces coloco aquí 3.4 metros. Entonces ese valor voy a introducir acá, 3.4 metros. Entonces automáticamente me sale el empuje activo, que es 3280.38. Ahora, de igual manera voy a hallar el ángulo de falla crítica. Aquí la plantilla automáticamente jala los valores de los ángulos y me sale que el ángulo de falla crítica es 67.56 grados. De igual manera, el coeficiente del empuje pasivo, acá cambia un poco. El valor de alfa vale 90, ya que es el ángulo que forma la pared exterior del muro con el suelo, en este caso es 90 grados. Beta vale 0 porque no existe ningún talud. Phi se mantiene, sería 27 grados, y delta, que es la mitad de phi, que sería 13.5. Automáticamente me sale 2.66. Y acá hay algo que señalar. Siempre el coeficiente del empuje pasivo tiene que ser mayor al coeficiente del empuje activo para que se cumpla la relación de estabilidad en este caso. ¿Sí? En este caso el coeficiente pasivo es 2.66, el activo es 0.44, por lo tanto sí cumple la relación. Acá introducimos, sí cumple, correcto. Entonces, ahora el cálculo del empuje pasivo la hallamos de igual manera. Sería 1/2 por el coeficiente del pasivo, este que acabamos de hallar, que sería 2.66, por la densidad sumergida por la altura al cuadrado. Ya habíamos dicho que la densidad sumergida era 1280, vamos a poner ese valor, 1280. La altura, en este caso, como ya estamos en la zona pasiva, ahora sí vamos a considerar recién la altura del dentón. Entonces, en este caso consideramos recién esta altura, ¿sí? ¿Qué valor tomaría? Sería la suma de 1 más 0.6 más 0.5. Ese valor me da 2.1 metros. Entonces ya tengo la altura de la zona pasiva. Recuerda que acá se considera la altura del dentón y en este caso no consideramos. Entonces introducimos el valor de 2.1. Y automáticamente me sale el empuje pasivo, que es 7515.88 kilogramos por metro. Hasta aquí llegó el video del día de hoy.
Recuerda que en la parte 2 del video te estaré enseñando a cómo hallar el sismo mediante el método Mononovio-Cabe. De igual manera estaremos analizando la estabilidad del muro de contención para finalmente realizar un diagrama representativo de la estabilidad de nuestro muro. Si este video te ha sido de mucha utilidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle un like. Nos vemos en la parte 2.